¿Cómo elegir carrera? ¿Sabes ya qué quieres estudiar? Hoy te platico mi experiencia y te voy a platicar un poco qué se estudia en ingeniería electrónica, pero también en licenciatura en biotecnología. Soy Paola, esto es Inventor. Este es un video solicitado por Esme, un gran saludo. Y te voy a contar antes de todo el relajo, porque yo egresé 4 años después de lo que debía haber salido. Te voy a platicar qué pasó, qué sucedió y qué hubiera hecho diferente, porque hay muchas cosas que hubiera querido hacer diferente, pero no hice. Entonces, para empezar, y le voy a platicar a qué me hubiera gustado saber, creo que lo principal es conocerme de cómo era yo de niña. De niña a mí me gustaba armar cosas, a mí me gustaba jugar con Legos. Sí me gustaba a veces usar que Barbies y eso, pero era más como desde una perspectiva fantasiosa de que, y luego la Barbie vuela me gustaba mucho una Barbie que le podías hacer sus vestidos, o sea, les podías pintar sus vestidos, estaba padre. Em, pero también, o sea, yo estaba consciente de que en la tele, por ejemplo, yo vi un carrito que se armaba con imanes y yo sabía que yo no podía pedirle eso a mis papás porque era para niños. Y había juegos que me interesaban, o los videojuegos, y mis primos me decían, eso es para niños. No. Entonces, eso también me limitó en cierta forma a explorar cosas que me hubiera gustado jugar. También yo siempre he sido muy de aventar el toro por los cuernos, y eso pues le daba miedo a mi mamá, o sea, lo entiendo, es comprensible. Por ejemplo, cuando llegó el microondas, mi mamá me fue como, no lo toques, porque yo ya quería apretar todos los botones y a ver qué esto qué hace, y cuando calientas el pollo qué pasa, y etcétera. Y mi mamá de, no, no, no toques, no toques. Me acuerdo que me llamó la atención un juego de química y mi mamá era de, no, necesitas aprenderte todo del derecho al revés para poder hacer las cosas. También tenía un microscopio, un telescopio, o sea, los juguetes me gustaban mucho porque era como que mover, interactuar, a ver qué hacías. El de química mi mamá no me dejó usarlo mucho, lo cual creo que es justo. O sea, yo siento que eso fue muy, muy bueno de mi mamá porque sí es cierto que era peligroso. Pasa el tiempo y yo en la preparatoria me acuerdo que tomé primero cursos de biología y estaba padre, era como, mira, está chido. Yo cuando era chiquita también veía, pues que con la lupa, ver, cómo están las plantas, cómo está. Yo tenía, y esto lo acabo de ver y no lo tengo en mis notas, pero mi mamá, y le agradezco mucho, me compraba revistas de Big Bang. Entonces a mí Big Bang era una revista que te platicaba de cosas de ciencia y a mí me llamaba mucho, pues que el espacio, que los animales, las plantas, cómo funcionaban las cosas y a mí me encantaba. Pero pues solamente era como ese conocimiento científico que me gustaba. En la preparatoria, pues les digo, biología estaba chido. Física me gustaba, pero yo decía, sí, pero, o sea, nada más meterme en cosas teóricas como que no. Y luego cuando estudié química dije, bueno, esto me gusta mucho, va. Eh, y conocí una carrera que se llama biotecnología. Aquí les va el primer error que yo hubiera podido impedir, pero no hice. Que fue que yo no revisé el programa académico, yo no vi qué materias había. No le pregunté a gente que ya estaba trabajando en el tema. Ni siquiera lo busqué en YouTube. Yo dije, de seguro en esta carrera, híjole, y esta suposición me costó bien caro porque dije, de seguro en esta carrera hacen robots a partir de, no sé, un pajarito, cómo se mueve, usan la mecánica de las alas de un pajarito para hacer un robot. Que eso es biomimetismo, pero nada que ver, o sea, en biotecnología, que es muy grande biotecnología, pero en la universidad donde yo iba a estudiar, era una licenciatura, estaban enfocados en investigar. Y eso no iba conmigo. Para explicarles un poco, pues sí había ciertas materias, sí llevé, por ejemplo, biofísica, pero nada más un curso, un semestre. Llevé mucha química, química orgánica, química inorgánica. Era mucho para explicarles usar microscopio, usar cajas Petri para hacer cultivos, tubos de ensayo, análisis de ADN, PCR. PCR
Básicamente tú tomas una muestra de un material orgánico, de células orgánicas, puede ser incluso creo que de fresa se puede, y puedes hacer todo un proceso especial para obtener el ADN y para poder analizarlo. Lo que recuerdo. Igual si estoy diciendo algo que no, me dicen en los comentarios. Eran cosas que se hacían en una escala muy chiquititita. Y a mí tampoco era muy buena haciendo, por ejemplo, en el microscopio, necesitas como embarrar como si fuera una tostada y mermelada, necesitas embarrar bien la mermelada para que se pueda ver en el microscopio, y a mí no me salía muy bien ese tipo de cosas finitas. También la investigación, cuando tú haces un experimento, cuando tú combinas dos sustancias y se vuelve rojo, necesitas ir a la biblioteca, a Google Scholar, buscar un investigador previamente que haya combinado ambas cosas y te haya salido ese color rojo, y después ya puedas decir, como este investigador se logró lo mismo y después nosotros suponemos que si combinamos bla 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 bla. O sea, tienes que estar haciendo ese tipo de cosas, y en la carrera era hacer eso 3 veces por semana, y no me llamaba la atención, no me llamaba la atención, no me llamaba la atención. Se hace también, pues, pues sí, es mucho trabajo de laboratorio. Creo que eso lo podría yo resumir: estar con tu batita, necesito combinar estas sustancias para ver que la célula crezca o no crezca. La biotecnología no es esa parte de, tengo un ave y cómo la replico, no. Se trata de utilizar como herramienta, bueno, eso va a sonar un poco mal, pero los organismos vivos los utilizamos como herramienta para el servicio, no solamente del ser humano, también del ecosistema. Se buscan, por ejemplo, plantas que ayuden a eliminar sustancias nocivas para el suelo, el pan. Hay la levadura, es un hongo, sí, ¿no? Sí, es un hongo. Ay, Dios mío, es que esto fue hace mucho, perdón. Y en biotecnología identificamos, ¿no? Pues cuánto hay que producir para poder generar cierta parte de pan. Que de hecho, en mi carrera, como era licenciatura y no ingeniería, no había tanto esa producción como industrial. Entonces, también faltaba mucho, si en algún momento quisieras tú irte a la parte de industria, faltaba mucho las matemáticas y el poder diseñar, por ejemplo, el, el espacio en el cual, a qué dimensiones, a qué talla va a crecer esta bacteria o esta levadura para que tú puedas crear el pan o puedas crear. Hicimos, por ejemplo, una práctica donde cultivamos Santana, que es una bacteria, si mal no recuerdo, que se agrega en los alimentos para darle esa consistencia gomosa. Está interesante, pero no era mi pasión, ese era el problema. Y yo me volví una persona muy cortante, agobiada. Yo no fui, la verdad, la mejor persona con la quien convivir para mis compañeros, y pido una disculpa. Estaba yo muy enojada y frustrada conmigo misma. Yo le decía a mis papás, porque yo me cambié hasta el 4º semestre. Yo para el 2º semestre yo ya estaba con muchas dudas, y yo les decía a mis papás, es que esto no se siente bien, y mis papás de, no, pues continúa, tú continúa, tú continúa. Igual los profesores, tú continúa. Pasa 3er semestre, igual yo siento que no. 4º semestre me piden hacer una maqueta, que era algo extra, algo que en verdad no era como indispensable en la carrera. Y me divertí más y me sentí más satisfecha con la maqueta que todo lo que había hecho en los 4 semestres. Hubo un momento a las 4 de la mañana, recuerdo, que me despierto sudando y con solo la idea de que esto no es lo que quiero, me quiero cambiar, ya estoy harta. No tomé la impulsividad de salirme de la carrera en ese momento. Lo que hice durante el siguiente semestre creo que fue lo que debí haber hecho,
antes de salir de la carrera, digo, de la prepa, que fue, ahí les va, espérame, lo anoté acá para no, está acá, espérame, fue investigar los programas de estudio, investigar otras alternativas. Yo ya tenía desde la prepa la idea de ingeniería electrónica, pero yo yo no seguí por ahí porque tenía miedo de trabajar en una fábrica, hacer siempre lo mismo. Yo veía el ambiente como todo gris, donde tú agarrabas un tornillo, lo tenías que poner en una máquina y siempre el mismo tornillo, la misma máquina, que era una idea también muy inmadura, la verdad. Yo no le pregunté a otras personas, ahorita les platico todo lo que debía haber hecho. Yo pensaba igual que tal vez era nada más reparar lavadoras, o igual que el ambiente era muy masculino y que me iban a menospreciar o me iban a ofender, o yo tenía mucho miedo de muchas cosas y por eso me había metido antes a biotecnología. Ahora que me desperté con esta ansiedad, dije, a ver, vamos a ver si electrónica, eso no es para mí. Para eso, yo me voy en la misma universidad al área de electrónica, porque estaba la carrera. Voy con la encargada del taller y le digo, ¿me puede explicar por favor de qué se trata la carrera? Porque quiero cambiarme. Todavía no sé si la electrónica es para mí o no. Ella me explicó muy amablemente, le mando un saludo, más o menos de qué era la carrera, me enseñó todo el tema, pues incluso creo que aprendimos LEDs, no me acuerdo si me hizo conectar cosas o no, pero yo recuerdo que yo veía las placas y decía, caray, es como una ciudad chiquita, o sea, en verdad tenía mucha ignorancia de todo. Em, Igual me platicó, no, pues que las resistencias no tienen polaridad, no, pues que esto es un multímetro y así estuvo platicándome cosas. También ella me comentó que en la universidad donde yo estaba en ese momento, muchos de los profesores se habían ido al otro campus y que eso afectaba un poco al rendimiento. Hablé con un ingeniero en electrónica, no, varios ya, y les comenté, no, pues que qué se puede hacer después, cuando acabas la carrera, en qué puedes trabajar. Y sí me hablaron, o sea, sí existía el futuro empresa, fábrica gris, pero había personas que eran independientes y que podían construir. Me dijo uno de los que entrevisté que él hacía proyectos para, por ejemplo, hizo una rueda de la fortuna electronizada para un dentista. O sea, eran maquetas que incluían electrónica para otros profesionistas. Y dije, está bien, está chido. También yo tenía la confusión, dije, bueno, está electrónica, pero voy a ver otras cosas. Y estaba diseño industrial y estaba ingeniería mecánica, porque yo ya sabía que quería agarrar cosas y mover y armar y desarmar. Hablé con una chica que es diseñadora industrial y ella me platicaba que cuando hacía las maquetas le pedía a un ingeniero en electrónica de poner los LEDs. Y yo dije, no, pero yo quiero aprender a hacer lo de los LEDs. Cuando hablé con el encargado que en ese tiempo era encargado de electrónica y de mecánica, y le digo, oye, a mí me interesa, o no, creo que no era, bueno, le pregunto, a mí me interesa pues construir cosas, armar cosas, estoy entre estas dos carreras, me platicaba que era más fácil estar en electrónica y aprender cosas de mecánica que estar en mecánica y aprender cosas de electrónica. Y todavía estaba como muy indecisa hasta que en YouTube vi un video de una youtuber que se llama Simone Giertz, que ella hacía videos de robots, ella construía robots que no funcionaban bien. O sea, hacía una alarma, despertador, pero era un brazo de goma que te golpeaba. Hacía una máquina para servirte cereal y se tiraba todo. Y yo me vi y dije, esto no es el episodio gris que veo, ¿no? No, es poco serio y me gusta y yo quiero hacer eso. Y eso fue una cosa que me impactó mucho. Me acuerdo que le mandé un correo, le dije, oye, ¿qué estudiaste tú o qué onda? No, nunca me respondió, pero en verdad fue algo que me impactó mucho.
Y luego vi que ella no había estudiado la carrera de electrónica o ingeniería, o sea, ella lo aprendió por sí sola. Y dije, va, está bien. Entonces hice el examen de admisión, si pasé, todo bien, y me cambié a electrónica. Espérenme, ¿en qué sigo? En el primer semestre, ya, ahora sí, fue muy obvio que sí era mi carrera porque nos pidieron hacer nos dijeron, pueden participar en un concurso de creación de proyectos electrónicos. Y me acuerdo que éramos un grupo de personas que no sabíamos nada del tema y compramos un kit para hacer un sensor. em, Era con... Si no tenía luz, se prendía un foquito, algo así. Ni siquiera me acuerdo bien, ya no tengo ese. Y como no sabíamos el nombre de los componentes, les pusimos apodos. Y yo me acuerdo de Pepito. Yo me acuerdo que le decía a mi amigo Marco Polo, oye, mira, aquí está la placa. Ponle el Pepito como a la izquierda por allá, según yo está en el plano. Y me acuerdo que en el concurso explicamos que era un proyecto para enseñar de cero a gente que no sabe electrónica. Y eso nos permitió ganar un premio. Estuvo muy padre. Me acuerdo con mucho cariño. Después hicimos proyectos de robots. Diseñamos muchas cosas. O sea, en verdad yo estuve muy feliz. Y en ese tiempo estuve dando ciertos talleres a niñas sobre programación y electrónica. Después también, que eso es algo que la licenciatura no tenía, a las ingenierías hay una beca especial para ir a Francia a estudiar todo pagado. Y ya teniendo pues la ingeniería en electrónica, bueno, ya estando siendo estudiante, la escuela donde yo estaba, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, el Centro de Idiomas, brindó un taller, un curso de 10 horas a la semana para aprender francés de 0 a nivel intermedio en año y medio. Y el semestre de ese curso costaba $35. Era una cosa súper mega barata comparada con los talleres privados. Y en verdad es algo que cambia vidas y que ojalá sigan haciendo. Yo sé que cuando acabé mi carrera en el ITA, lo dejaron de hacer. Ojalá que lo vuelvan a hacer, en verdad es muy importante. Y bueno, fuera de esa pausa promocional, me pude ir a Francia. Yo ya llevaba que 2 años y cacho de, entre comillas, retraso. Y luego cuando regresé fue el COVID y también pues me enfermé y también ese fue un problemota y tuve que hacer mis prácticas después, pero ahí fue cuando empecé ya a hacer un poco divulgación, porque hice como un proyecto autónomo para explicar como ciencia, porque eso, ay, un relajo, o sea, yo siento que muchas cosas se acomodaron, porque yo antes de enfermarme estaba trabajando ya para mis prácticas en como un centro de innovación y el profesor tenía un taller para los niños de electrónica y a mí me estaba gustando mucho hacer el material didáctico, pero pues me enfermo, me va muy mal realmente con lo que pasó en 2020-2022, muy, muy mal, o sea, en verdad, de suerte salí de ahí. Y después, pues solicito que yo pueda hacer prácticas en un proyecto propio, no en una empresa, porque yo estaba muy débil, mi cuerpo estaba muy débil. Me lo permiten y está esta idea de, bueno, una escuela como de electrónica, que en cuestión no tanto los papeles, siento que yo de tener como clases cada semana y ejercicios y exámenes no me gusta tanto. Cuando yo hago, no me gustó tanto y ahí lo dejé, pero yo hice un manual para aprender Arduino para niños y eso me permitió después trabajar en México en una empresa de componentes, no, de sistemas embebidos en la parte de educación. Y estaba bien, pero como que algo de ser profesora y dar clases no me llamó la atención. Entonces, cuando yo hago la maestría, porque me quería regresar a Francia,
me doy cuenta de que tengo pues un portafolio muy grande en cuestión de educación y buscando trabajos conocí lo que era como tal divulgación y mediación científica, que es presentar este conocimiento a gente que no sabe nada del tema y haces uso de muchas cosas. Hay personas que incluso ya tienen el material pedagógico de otra gente, hay gente que hace su propio material pedagógico, hay gente que no usa nada y nada más usa su voz, su entonación y su cuerpo para presentar la ciencia. Y ahí está mi vocación, ahí ya yo conocí a mi vocación así, y ahora además siempre me ha gustado pues dibujar y em, incluí pues cursos y aprendí también pues ilustración, de mis trabajos, impresión 3D, corte láser y ahora combino todo para hacer actividades pedagógicas. Entonces me siento muy feliz, muy contenta y así está la cosa. Ahora, consejos, si primero que nada, si no sabes qué quieres estudiar en absoluto, yo recomiendo, que es algo que mi mejor amiga y yo hicimos, probar cosas, así que una semana o 2 días, métete en la piel de, no sé, médico. ¿Qué hacen? Investiga qué hacen, habla con gente que estudia medicina, después vete con un informático, qué haces, cuál es tu día a día, qué desarrollas. Em, sí, sí, sí. Busca meterte en personaje, ver cómo te sientes. Hay cosas que te van a gustar, hay cosas que no te van a gustar, es normal, porque al fin y al cabo una carrera, yo le decía a mi amigo, tu carrera no se va a llamar Paulina, Paulina Pérez. O sea, no, va a tener cosas que te van a gustar, cosas que no te van a gustar, es normal. ¿Qué más? Si ya sabes más o menos qué onda, investiga en redes pues la carrera, entrevista a gente que ya haya egresado, pregúntales cómo es su día a día, qué herramientas usan, qué programas utilizan, la universidad en la que ellos estuvieron, en qué se enfoca, cuál es la especialidad. Si yo les respondo, por ejemplo, en mi caso, la carrera de ingeniería en electrónica es muy vasta. Em, yo considero, bueno, en mi experiencia profesional es un poco extraordinaria de lo cotidiano. Yo sé que hay amigos que están trabajando en empresas automovilísticas o en lugares de software o diseñando placas electrónicas. Entonces su día a día es estar con el programa y viendo como de, bueno, tengo este componente y necesito ponerlo en este espacio y checar que la corriente, el voltaje, la resistencia, si estén bien, la impedancia, o sea, como las características físicas esté bien, entonces hay que hacer cálculos. De mi parte, a mí me ha tocado, por ejemplo, existe esta presentación, va a haber una exposición de museo, pero va a haber botones y se necesita hacer una actividad para que se prendan ciertos LEDs, entonces hay que pensar en el programa cuando se prenda este botón, ¿qué LED se va a prender? ¿No se va a prender? Entonces es estar en la computadora haciendo ensayo y error, conectando cosas. Yo también incluí de manera personal la parte de ilustración. Entonces hay proyectos que yo he hecho que combinan esto de que se prenden los LEDs, se apagan los LEDs, se prenden botones, etcétera. Y además incluyo ilustraciones mías. Entonces depende mucho qué le quieras hacer con la carrera. Yo soy consciente de que la electrónica para mí es una herramienta más y yo siempre he buscado como de tener más cosas, porque si bien la electrónica es muy bonita, no es la solución para todo. Si por ejemplo yo tengo problemas para anotar cosas, la solución que más me ha servido es tener libretas, que tener una tablet con botones y con alertas o una pantalla gigante para escribir. O sea, también he tratado de ser más ecológicamente responsable y también éticamente responsable, porque como ingeniero en electrónica es posible trabajar en empresas para crear celulares más adictivos o cosas así. Entonces,
no, no, no. No era lo que yo quería hacer. También en biotecnología hay empresas que modifican las plantas para generar más negocio. Eso ya es otro tema, ¿verdad? Pero, y la modificación genética también tiene muchos temas éticos. Hay cosas que se pueden hacer excelentes y hay otras que no. O sea, todo, como todo, la herramienta como tal no es buena ni mala. Es cómo la aplicas. En mi caso, he tratado de que todo mi conocimiento sea más hacia, pues, temas sociales, temas ecológicos, lo más posible. Y por eso también estoy haciendo estos videos y también apoyo, pues, en todo este tema de economía circular. Y bueno, esta es la historia. Si tienen alguna duda, no duden de ponerla en los comentarios. La voy a responder en cuanto me sea posible. Muchas gracias por apoyar al proyecto. Tenemos página web shimentor.com. Nos vemos a la siguiente. Muchas gracias.